¿Hasta dónde serías capaz de llegar para proteger a tu única amiga? Mizuki acaba de confesar un crimen atroz, el asesinato y descuartizamiento de su mejor amiga, Mako. El caso parece cerrado, pero tras las rejas de esa celda se esconde una verdad mucho más oscura. Lo que parece la confesión de una psicópata es en realidad la punta del iceberg del abuso, cámaras ocultas y una venganza que se cocina a fuego lento. Hoy vamos a analizar a Davana, un thriller donde la justicia es ciega y la lealtad es sangrienta. Quédate, porque nada de lo que Mizuki confesó es lo que parece. Una chica llora junto al cuerpo de su mejor amiga. Las lágrimas no le impiden lo que está a punto de hacer, cortarla en partes. Solo así podrá conseguir su redención y quizás vengarla. La historia inicia en un pueblo aparentemente tranquilo, donde en días recientes una mano cercenada fue encontrada, conmocionando a la comunidad. La escena cambia a una casa cualquiera, donde conocemos a Mizuki. Ella se prepara para ir a la escuela, con la mirada vacía y apagada. Su madre entra gritando, quejándose de su rendimiento escolar y de las malas compañías. Le reprocha también por haber llegado tarde la semana anterior. Mientras baja las escaleras, Mizuki ve las noticias del rostro de Igarashi Mako, a quien pertenece el brazo hallado, pero aún no han encontrado su cuerpo. Su madre, sorprendida, le pregunta si la conocía. Por un momento, su tono cambia. Ya no está regañando, sino intentando comprender. Mizuki le responde por fin, ofreciéndole una manzana. Pero su madre vuelve de inmediato al mismo discurso de siempre, que debe enfocarse en sus estudios. Mizuki la ignora, sale de la casa sin decir nada, rumbo a otro destino. En el camino escucha como todos comentan sobre el hallazgo, pero ella no se detiene. Su destino es la estación de policía. Allí, una oficial alegre se le acerca, pero Mizuki le interrumpe con una reverencia. ¿Tiene información sobre el caso Mako? La oficial sonríe, hasta que Mizuki saca el cuchillo del bolso. Le confiesa que es la arma homicida y que ella es la culpable. Dice que lo limpió, pero es la misma arma con la que cometió el crimen. La policía se alarma, le ordena soltar el arma y Mizuki es arrestada de inmediato. Durante el interrogatorio sus pertenencias son confiscadas, los presentes observan con desconcierto, el investigador le pregunta directamente qué ocurrió. Mizuki responde con frialdad que tuvieron una pelea, pero eso no convence al oficial. ¿Una discusión justifica cortar a alguien en pedazos? Entonces, ella con una voz apagada le dice que Mako era su mejor amiga. La historia retrocede. Vemos como Mizuki y Mako eran efectivamente grandes amigas. Mako era alegre, carismática y querida por todos. Trabajaba en la tienda de su tío y a menudo le regalaba comida a Mizuki para que comieran juntas en los días fríos. Había perdido a su madre a temprana edad y trabajaba para sostenerse a sí misma y a su padre. Mizuki, por su parte, evitaba ir a la casa. El ambiente era frío y hostil después de las clases extra que su madre le obligaba a hacer. Pasaba por la tienda y se iba con Mako. Un día, Mako le habla con ilusión sobre su sueño, viajar juntas a Tokio tras la graduación, a un hermoso lugar que visitó con su madre cuando aún estaba viva. Mizuki duda, sabe que su madre nunca la dejaría, pero Mako insiste y con entusiasmo logra convencerla. Mizuki sentía algo diferente cuando estaba con Mako. Junto a ella los grilletes de su rutina diaria comenzaban a soltarse poco a poco. Esa misma noche, Mizuki le pidió el permiso a su madre para el viaje. La respuesta fue un rotundo no. Le dijo que dejara de pensar en tonterías y se enfocara en sus estudios. Desanimada, Mizuki le cuenta lo ocurrido a Mako. Esta, intentando tranquilizarla, le dice que no se preocupe, ella conseguirá el dinero de ambas, pero Mizuki tendrá que devolvérselo. Mientras vemos como por primera vez esa sonrisa de Mako se desvanece. Tiempo después, Mizuki descubre algo perturbador. Esa noche fue a visitarla y descubrió el motivo del extraño silencio de su amiga, pues mientras la esperaba, el tío de Mako le ofreció dinero para posar en traje de baño, mientras con una sonrisa le dice, podríamos llamarlo Mizuki en traje de baño. Mizuki rechaza la propuesta, él insiste, dice que es una gran oportunidad que nunca ganará tanto en tan poco tiempo, mientras se coloca una cámara. Mizuki se pregunta si alguna vez Mako hizo algo así, el hombre comenta que nunca llegó tan lejos con ella, pero que en su caso será distinto. Ella intenta huir, pero él la atrapa, la insulta, la manosea, dice que Mako siempre lo miró con desprecio, pero ella es diferente. Mizuki logra golpearlo con un cucharón, pero él contraataca furioso. En el suelo, aterrada, Mizuki ve un cuchillo bajo la alacena. Mientras el hombre se le acerca con una sonrisa enferma, ella lo agarra y lo apuñala. Todo ocurre en segundos. Ella está cubierta de sangre, apenas entiende lo que ha hecho. Mako entra y se encuentra con la escena. Volvemos al presente, el investigador le pregunta si, además de Mako, también mató a alguien más. Mizuki asiente, sin apartar la vista del suelo. Pasa el tiempo y basándose en las respuestas de Mizuki, la policía logra ubicar la cabeza de Mako.
una joven de apenas 17 años, mientras las noticias replican el hallazgo. Mizuki es llevada nuevamente al interrogatorio, aunque su mente sigue anclada en el pasado, atrapada en aquel recuerdo que lo cambió todo. Después de lo ocurrido en el local, cuando el cuerpo del tío yacía inerte en el suelo, fue Mako quien se encargó de limpiar la sangre que aún manchaba el rostro de Mizuki. Tenía una expresión triste, pero tranquila, como si todo hubiera sido inevitable. Entre lágrimas le confesó que ya lo sabía. Sabía que su tío le gustaba este tipo de fotos, que miraba a las chicas con una intención oscura, pero nunca pensó que se atrevería con ella. Se disculpa una y otra vez mientras su amiga la mira con incomprensión. Mizuki había sido quien apuñaló, quien decidió tomar la vida del hombre, porque era Mako la que pedía perdón. Pero entonces Mako la abraza. Le dice que ella no es una mala persona, que no tiene culpa de nada, que todo había sido culpa de él y que merecía morir. Su voz no temblaba al decirlo. Solo preguntó si acaso no pensaba lo mismo, mientras le mostraba a la cámara que el tío había dejado encendida. Allí estaba todo grabado. Pero Mizuki no pudo soportarlo. En un estallido de angustia y rabia arrojó la cámara al suelo. Las lágrimas caían sin control. Mako no se alteró, solo la observó con comprensión. Es una prueba, es importante, es lo único que tenemos para demostrar que fue en defensa propia. Mizuki se queda en silencio, sollozando, pero Mako se levanta, decidida, dijo que no importaba, que no se trataba de las pruebas, ni de culpables, ni de justicia, se trataba de olvidar. Van a borrar todo, incluso a él, incluso ese momento. Borrémoslo todo de nuestros recuerdos, le dice. Hagamos que este sea un secreto de las dos, porque yo te voy a proteger, Mizuki. En ese momento Mizuki sintió que podía hacer cualquier cosa. Sentía que mientras Mako la mirara de ese modo, incluso esconder un cadáver podía parecer soportable. Y eso fue lo que hicieron. Juntas arrastraron el cadáver y lo arrojaron al pozo del local. También lanzaron la cámara y todas las pruebas, limpiando todo, el piso, las paredes, la ropa. Después fingieron que nada había pasado. Tiempo después, gracias a la confesión de Mizuki, la policía dio con los restos del tío. La noticia recorrió todo el país, un crimen oculto en un viejo local de ramen. Finalmente, Mizuki llega a la prisión. Le notifican que su juicio sería en 10 días, ya sin esposas, pero con una nueva carga en la mirada. Fue conducida hasta la celda. Las reclusas al verla intentaron bromear para romper el hielo. Drogas, prostitución, tal vez robo. Mizuki no dudó en responder, con la misma seriedad con la que enfrentaba cada nuevo día. Homicidio. Al principio pensaron que mentía, pero bastó el silencio que siguió para comprender que no era broma. Una de ellas, visiblemente incómoda, pidió al guardia que la trasladara de celda. Minutos después, le trajeron la comida. Mizuki comió en silencio, no dijo nada, tampoco durmió esa noche, solo pensaba. Al día siguiente, fue conducida ante el abogado asignado por el Estado, un hombre amable, de expresión algo nerviosa. Se presentó como Nishida. Le explicó que sería su defensor, que estaba allí para ayudarla, que todo acusado merecía un juicio justo, incluso en un caso como el suyo. Pero Mizuki fue directa, no necesito un abogado. Nishida intentó suavizar la conversación, le dijo que entendía su postura, pero que era obligatorio. Aunque haya orquestado un crimen brutal, él será su defensor. Mizuki lo miró fijamente, él en cambio evitaba su mirada. ¿Va a defender a alguien que ni siquiera puede mirar? Soltó Mizuki. Nishida incómoda la mira a los ojos. No tienes que hacerlo, no tienes que obligarte a interesarte, porque a mí no me importa, dice Mizuki. Él no respondió, solo cerró su carpeta y le dijo que volvería para hablar más tarde. En sus recuerdos, Mizuki revivía los días posteriores al asesinato. Para ella, todo parecía seguir igual, pero Mako ya no era la misma. Había una sombra en su mirada, en su sonrisa. Las chicas del colegio comenzaban a acercarse más a Mako, le ofrecían salir, hacer cosas. Mako aceptaba, aunque siempre con una vacilación extraña. Un día, justo antes de que se fuera con ellas, Mizuki la detuvo, le tomó de la mano y le propuso ir a comer crepas. Mako la siguió sin decir nada, mientras las otras chicas protestaban. Mizuki no se arrepintió. Esta escena le pareció repulsiva. Mako sonrió, y esa sonrisa pequeña y frágil fue sincera. Dijo que eso la había hecho muy feliz, pero la felicidad era efímera. A la distancia entre los arbustos, alguien las observaba, con pasos lentos y con una cámara en mano. Un hombre las seguía sin ser visto. Todo mientras Mako le contaba a Mizuki se recordaba al chico con el que había salido hace un tiempo, un joven popular entre las chicas del colegio, aunque ella nunca logró entender lo que le veían. Después de esa breve relación, el chico no dejó de seguirla. Al principio lo ignoró, pero con el tiempo su presencia se volvió inquietante. Por eso intentaba no confrontarlo, aunque ya hacía días todo había cambiado. Le mostró a Mizuki un mensaje que él les envió, una imagen del restaurante. Mako se preocupó, pensaba que el chico había descubierto algo, que sabía lo que hicieron. No sabía cómo reaccionar. Mizuki lo interpretó como una consecuencia de sus actos, y aunque no lo dijo, sintió que todo era culpa suya. Sabía que no podía pedir ayuda.
Le pide a Mako que no responda. Le dice que no se preocupe, que ella estará a su lado, porque fue ella quien cometió el crimen. Esa noche no volvieron a casa, durmieron en un club. Mizuki la acompañó mientras Mako intentaba descansar. Cuando Mizuki le dijo que cuidara a ella, Mako le preguntó si no tenía miedo. Mizuki recordó todo y respondió que no. Lo que hicieron fue lo correcto. Mako bajó la vista y mientras aceptaba sus palabras se disculpó. Le recordó que ella le había prometido protegerla, pero ahora todo parecía al revés. Mizuki le dijo que no se preocupe, que estar con ella era divertido. Mako sonrió levemente y le dijo que también disfrutaba estar con ella antes de quedarse dormida. Después de que Mako descansara, regresaron a casa. Al llegar, la madre de Mizuki le reprendió por faltar a clases. Les dijo que mostrara su teléfono, pero Mizuki se negó. Su madre no entendía, ella solo juzgaba sin intentar comprender la situación. Le dijo que ya no era parte de su vida, que su hija se había alejado. En su mente, Mizuki pensaba que no iba a repetir el error de esa persona. Pasaron los días y ambas siguieron faltando a clase. Estaban juntas constantemente como si el de estar separadas las hiciera más vulnerables. Pero un día, mientras estaban en el club, Mizuki notó que alguien las grababa. Salió rápido, pero no encontró a nadie. Mako no entendía, pero Mizuki sabía que no era su imaginación. Lo sentía. En ese lugar había alguien. Desde entonces empezó a seguir el acosador de Mako. No se lo dijo, solo lo hizo. Pero eso afectó a Mako, que solo sentía paz cuando estaba con Mizuki. Sin embargo, Mizuki finalmente entendió quién era el acosador. Akatsuki. No entendía qué buscaba, no sabía si sabía algo, solo sospechaba. Lo siguió hasta su casa, lo observó ir al restaurante intentando abrirlo, hacer una llamada y entonces lo escuchó. Un sonido salía del pozo, el teléfono. Mizuki entendió, Akatsuki sabía algo. No podía permitirlo. Tomó una pala mientras por su mente pasaba que todo esto era por Mako. Una Mizuki decidida se mentalizaba, debe eliminarlo. Akatsuki ahora es un peligro real para ambas, no puede dejar que se acerque a Mako, no cuando ya han cargado con tanto. Piensa en acercarse por detrás, golpearlo antes de que reaccione y si nota, si intenta correr no importa, lo seguirá hasta donde sea necesario, solo para detenerlo. Ahora respira hondo, se prepara, pero entonces algo cambia. Akatsuki se gira, parece haber notado algo. Camina en dirección contraria hacia donde está Mizuki, misma que no tiene más opción que salir. Este le pregunta si es la amiga de Mako, ella se congela. ¿Viniste a comer ramen o quizás estás buscando a alguien? Mizuki no responde mientras este le dice que todo es una broma. Ella intenta responder y tartamudeando le dice que a Mako no le gusta lo que él hace. Este se ve afligido, pero ella no se detiene, le dice que la deje en paz, que ya no quiere tenerlo cerca. El chico la mira en silencio por unos segundos para después decirle que todo fue un malentendido, que no tenía esa intención. Entonces cambia su tono. Le dice que le preocupa a Mako, que tal vez está en problemas. Mizuki frunce el ceño. Akatsuki continúa a mencionar los rumores sobre el tío de Mako, sobre la tienda, sobre las chicas jóvenes y sobre las cosas raras que a él le gustaba hacer. Dice que ella actuaba raro y hace tiempo no ve al hombre, concluyendo que tal vez actuaba así por él. Él dice que aunque suene patético, él haría cualquier cosa por ella, pues le gustaría poderla ayudar. Entonces comprendemos que todo esto estaba siendo contado al abogado. Le dice que no sabe cómo era realmente Akatsuki, pero que al menos sus sentimientos por Mako eran sinceros. Había algo puro en ellos, casi sintió envidia, porque ella no tenía a nadie así. El abogado se muestra confundido. ¿Sinceros? Este chico las acosaba, las seguía e incluso tomó fotos suyas en el club. Mizuki dice que puede ser otra persona. El abogado la mira y se da cuenta de que esta está cegada. Entonces le pregunta, ¿quién es Akatsuki? ¿Qué relación tiene con Mako? Mizuki sonríe levemente y regresamos al pasado, donde vemos cómo esta le pregunta a Mako si deberían decirle. Mako se niega rotundamente, mientras le dice que por nada del mundo deberían contarle. En la mente de Mizuki él es un aliado, mientras duda si tal vez Mako está atrapada en algo, algo que no quiere que ella descubra. Aún así, volvió a ver a Akatsuki, y esa vez fue directa. Le dijo que ella fue quien mató al hombre del ramen, que lo había arrojado al pozo y que Mako no tuvo nada que ver. Él quedó en shock. Mizuki dice que ese día le confesará todo a la policía, pero Akatsuki la detiene. Según él, Mako le dijo que habían algunas grabaciones que debían ser borradas. Entonces Mizuki fue por la llave del local, encendieron la computadora, revisaron los archivos y Akatsuki le dijo que ya había borrado todos los videos de Mako, pero que había de muchas más chicas. Mizuki está congelada, solo mira en silencio ese espacio donde todo había ocurrido. Akatsuki se acerca a ella y le intenta abrazar y justo en ese instante Mako los ve, mientras en el rostro de ella solo podemos ver entre miedo, desesperación y una traición. Mientras el caso avanza, oficiales acuden a la casa de Mizuki. Su madre quedó perpleja, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo mientras los rumores comenzaban a filtrarse.
Mizuki por su parte intentaba ordenar los hechos junto al abogado. Le confesó que no entendía por qué Mako había ido ese día al local. Tal vez había empezado a sospechar. Después de todo fue Mizuki quien le pidió las llaves. Aún así, seguía convencida de que todo fue un malentendido. Recordó el momento en el que Akatsuki la tocó por la espalda, un gesto mínimo, pero que desató un recuerdo doloroso. Lo apartó de inmediato pidiéndolo entre sudor que no la tocara. Él se disculpó confundido, pero el daño ya estaba hecho. Lo único que quería era ver a Mako antes de entregarse. Estaba segura de que intentaría detenerla, que aún podía pedirle perdón, pero Mako no respondía, no iba a clases, ni siquiera la dejaba en visto. Desesperada, Mizuki fue hasta su casa, estuvo a punto de rendirse hasta que la vio. Mako estaba afuera, con ojeras, ropa descuidada y una expresión vacía. Caminaron en silencio. Mizuki intentó ofrecerle comida, pero fue interrumpida por una pregunta helada. ¿Estás saliendo con Yuki? Mizuki no alcanzó a responder. Mako continuó. ¿Qué hacías con esa acosadora en la tienda donde mataste a mi tío? ¿Buscando el cuchillo? ¿Querías borrar tus huellas? ¿Inculparme a mí? Entre lágrimas, Mako agregó. Él me mandó ese mensaje horrible. Tú sabías. Mizuki intentó explicarse, pero su mente se cortó. No recordaba nada más, solo la imagen de Mako en el suelo. El abogado atónito preguntó. ¿Y después de eso fue que la repartiste? No, respondió Mizuki sin emoción. Solo le corté la mano y la cabeza pensando que sería más fácil esconderla, pero fue difícil y me rendí. El abogado guarda silencio, algo no encaja, el relato era meticuloso hasta cierto punto. Estaba ocultando algo, dijo. Mizuki rompió en llanto. No quiero recordarlo. El abogado se levantó asegurándole que volvería a hablar, pero en cuanto salió, Mizuki se secó las lágrimas y se endureció. Salió de la sala con una sonrisa tranquila. Más tarde en su oficina, el abogado aún no podía quitarse la conversación de la cabeza. Hablaba con una colega inquieta. Necesito una opinión femenina, algo no me cuadra. No sé si escuché una confesión o una historia. La colega del abogado leyó con atención la declaración de Mizuki. Al principio creyó que se trataba de un triángulo amoroso con celos mal gestionados y una víctima atrapada entre dos figuras que giraban en torno a su vida. Pero entonces, mientras veía los detalles, la teoría se desvanecía. El caso era más complejo. Decidió entonces entrevistar personalmente a Mizuki. Mientras tanto, las noticias informaban de un giro inesperado. El cuchillo hallado con Mizuki no era el arma homicida. La revelación desconcertó a la prensa. Uno de los reporteros recordó que la víctima había sido acosada durante meses y pregunta si aquello tenía relación. La policía, con una confianza que rasaba de la arrogancia, lo negó rotundamente. Eso no tiene relación. La culpable se entregó voluntariamente y su confesión es clara. Pero entre los presentes, un observador, amigo del abogado, comprendía lo que se ocultaba tras esa seguridad. Incluso si el acosador estaba implicado, la policía jamás lo admitiría. Sería reconocido que no actuaron a tiempo, que permitieron que las cosas se salieran de control. Temían repetir otro escándalo, como el caso Okegawa. Con Mizuki como culpable oficial, la policía cerraba el caso con alivio, pero el abogado no compartía esa satisfacción. Ya había enviado a su colega a entrevistarla con la esperanza de que entre mujeres sugiriera una nueva colección distinta. Poco después surgió otro elemento inquietante. El padre de Mako llevaba semanas desaparecido, no había denunciado. En la comisaría, la joven se encontró con Mizuki, fría y evasiva. La conversación cambia de rumbo cuando se reveló que Mizuki había visitado a Yuki, el presunto acosador de Mako, justo antes del crimen. ¿Por qué fuiste a su casa?, preguntó la abogada. Tenía frío, respondió Mizuki. Para la abogada simplemente no tenía sentido. ¿Por qué visitar al chico que acosaba a su amiga justo antes de su muerte? Mizuki explicó que Yuki fue amable, que incluso le preparó té, hablando todo con una voz suave y resignada. Tal vez sintió compasión por mí, murmuró. La abogada pregunta si él le pidió que se entregara. Mizuki dijo que no. Él no dijo nada. De hecho, dijo que Mako se sentiría sola si ella lo hacía. Esa frase encendió las alarmas. Yuki parecía saber cómo manipular. Estaba obsesionado con Mako y ahora influía en Mizuki con palabras calculadas. La abogada insistió. ¿Te hizo algo? ¿Te envió fotos, videos? No, responde Mako, visiblemente alterada. Él nunca hizo nada. La reacción fue tan rápida y defensiva que la abogada comprendió de inmediato. Mizuki estaba enamorada de Yuki, lo protegió incluso de sí misma. Horas después compartió su análisis con el abogado. Es ingenua, creo que mató a su amiga porque la veía como un obstáculo. Él asintió, aunque con dudas. También lo pensó, pero puede que esté cubriendo a Yuki. Si no quiere hablar, tendrán que investigarlo por su propia cuenta. Sin perder tiempo, se dirigen a la residencia. Justo al llegar, él también llega. Era Yuki, pero no el mismo que Mizuki había descrito. Su mirada era fría, calculadora. Caminaba sin apuros, como si ya supiera que estaban esperándolo. Regresamos con Mizuki, justo en el momento en el que recibe la primera visita de su madre después de estar en prisión.
Mientras tanto, los abogados se encuentran frente al apartamento de Yuki, dispuestos a confrontarlo. Al abrir la puerta, Yuki los recibe con una expresión fría, alerta. Sabe perfectamente por qué están allí. Sin rodeos, les dice que si se trata de Mizuki, debe ser un trabajo fácil, ella fue quien la mató. Luego sonríe de forma cortante y les invita a pasar. Dentro del apartamento ya se encontraba una chica sin decir palabra, ella le sonríe de forma tensa. Yuki le ordena que vaya a comprar té para los invitados. La chica obedece saliendo del lugar en ropa interior mientras él cierra la puerta sin reparos. Con la intención evidente de desestabilizarlos, lanza comentarios sarcásticos y superficiales, pero los abogados se mantienen firmes. La conversación comienza, descubren que él es un estudiante universitario, aunque Yuki no deja que el abogado avance en ese terreno. Le pide directamente que vaya al punto. El abogado lo hace, le pregunta si él fue quien le dijo a Mizuki que se entregara. Yuki hace una pausa antes de responder como si considerara que la versión le conviene. Finalmente sonríe con condescendencia. Obvio, soy culpable, ¿no? La estoy manipulando para que cargue con todo. Ella misma dijo que lo haría si era por mí. La abogada lo observa analizando cada palabra. El abogado le advierte que si no coopera las cosas se podrían poner más complicadas. Pero Yuki solo se ríe, una risa seca y artificial. Solo quise jugar un poco a ser el villano. No la obligué a nada, solo fui amable porque era amiga de Mako. Y entonces cambia el tono. Dice que de un momento para otro no supo quién era Mizuki, que comenzó a aparecer en su casa sin avisar, a comportarse de manera extraña. A veces daba miedo. El abogado le pregunta con precisión cuándo empezó ese comportamiento, pero Yuki evita responder. Dice que todo es una tontería, una historia absurda, y se pregunta con voz alta por qué Mizuki había matado a Mako. Cuando el abogado menciona el tema del acoso, Yuki se enoja. Acoso, no digas estupideces, Mako y yo salíamos, eso no te incumbe. La abogada interviene con firmeza, le dice que Mako estaba sufriendo, que no parecía una relación, que no era sano. Es entonces cuando Yuki cambia por completo, su expresión se vuelve más oscura. ¿Qué sabe usted? Espeta antes de ponerse de pie bruscamente. Poco después se retiran del apartamento. Al volver a la comisaría encuentran a Mizuki en un estado extraño, desconectada, casi ausente. Esta les dice que acaba de ver a su madre, que verla le dio ganas de vomitar, que su presencia fue repugnante. Me miró y me dijo, eres una asesina brutal. Con esto, nuestra familia se acaba. La abogada le escucha con atención, le pregunta sin rodeos, ¿eso es verdad? ¿Eres una asesina brutal? Mizuki no responde, se queda paralizada como si hubiera arrancado en el aire. La abogada insiste, le pregunta si no hay otra verdad atrás, si ella no fue quien mató a Mako. Es momento de hablar, que si lo cuenta podrían castigar al verdadero culpable, pero Mizuki no cede, su silencio es denso, cargado de algo más que culpa. No niega, no afirma, pero flaquea, lo siento. El abogado lo sabe, algo no encaja. Más tarde Mizuki regresa a su celda, su rostro cambió completamente, entra riendo, con una sonrisa que no muestra felicidad sino alivio. Abraza a sus acompañantes con fuerza, luego se acuesta. Al cerrar los ojos con una expresión tranquila piensa en silencio. Ese secreto solo será de nosotras. Yo puedo hacerlo, puedo con todo, siempre y cuando sea por el bien de Mako. Vemos un recuerdo brillante, casi onírico. Mako se ve a sí misma de niña en Magical Land, fascinada por el desfile y aferrada a la promesa de volver algún día con una persona especial. Pero ese resplandor se apaga al volver al presente. A sus 18 años la vida de Mako está marcada por la tragedia. Un accidente automovilístico provocó que su padre, años atrás, le arrebatara la vida a su madre, dejando a su familia en la ruina, sobreviviendo apenas con la ayuda de su tío y su propio trabajo de medio tiempo. En la escuela el ambiente es hostil. Mako intenta mantener una fachada alegre, pero sus compañeros no tardan en atacarla. Se burlan de su pobreza, recordando cómo en la secundaria los profesores tenían que pedir caridad para que ella pudiera comer. Y hacen comentarios maliciosos sobre su cuerpo. Mako soporta la humillación con una sonrisa forzada, hasta que una voz corta el aire. Mizuki, quien hasta el momento parecía ajena a todo, estalla contra los acosadores con una frialdad aterradora, deseándoles la muerte. El silencio se apodera del aula. Más tarde, en la soledad del almuerzo, Mizuki intenta alejar a Mako, advirtiéndole que estar cerca de ella solo le traerá problemas. Pero Mako se niega, a pesar de los 8 años de distancia en los que Mako busca encajar con otros, mientras Mizuki se aislaba. El vínculo sigue ahí, compartiendo la comida. Mizuki desprecia el almuerzo comprado por su madre, quien solo se preocupa por las apariencias, y prefiere la comida casera de Mako. Entre bocadas, Mizuki rompe su habitual dureza para desearle un feliz cumpleaños. Ese gesto marca el renacer de una amistad. Comienzan a pasar todo el tiempo juntas, intentando rellenar el vacío de los años perdidos, hablando de sus familias y de sus sueños. Sin embargo, hay algo que Mako no puede contar. Hay una oscuridad que guarda celosamente tras esa sonrisa. La escena cambia el lugar de trabajo de Mako. El
del local de su tío, pero no está trabajando en la tienda, es una habitación trasera. El tío sostiene una cámara mientras Mako, visiblemente incómoda, posa para él. El ambiente es sofocante y perverso. Él le da indicaciones grotescas exigiéndole que abra más las piernas, que saque la lengua y que meta sus dedos en su boca. Le pide unas expresiones sensuales, burlándose de ella al llamarla la chica de secundaria que le encanta lo pervertido. Mako intenta resistirse, recordando que eso no era lo que habían acordado, pero el tío cambia su tono. Utilizando la culpa como arma, le recuerda el dinero que ella le pidió prestado, insinuando que nadie más ayudaría como él. Bajo la presión de la deuda y la manipulación psicológica, Mako se ve acorralada, mientras él le sigue dando órdenes. Mako siente como las palabras de su tío disfrazadas de ayuda familiar se convierten en una prisión de la cual no sabe cómo escapar. La vida de Mako se desmorona en silencio. En casa la realidad es asfixiante. Con un padre herido e incapaz de trabajar, la carga económica recae enteramente sobre los hombros del adolescente. Pero el sacrificio va más allá de un simple empleo o algo a tiempo parcial, pues su tío ha tejido una red de manipulación y abuso convirtiéndola en su mercancía. Él justifica su crueldad recordándole constantemente sus deudas y la fragilidad de su hogar, forzándola a posar para fotos. Cruzan lo moral. Esto es grotesco, llegando al extremo de excitarse frente a ella mientras dispara el flash. Agotada por las secciones nocturnas y el peso del secreto, Mako lucha por mantenerse despierta en clase. Mizuki, su única confidente, percibe el agotamiento tras la sonrisa forzada de su amiga. Entre las pausas de almuerzo, ambas encuentran un refugio efímero compartiendo sus verdaderos anhelos, esos que el mundo adulto les ha obligado a enterrar. Mako confiesa con timidez que alguna vez soñó con ser una bailarina y deslumbrar en los desfiles, un deseo infantil que ahora parece imposible ante la necesidad de un sueldo estable como oficinista. Mizuki por su parte revela que las cadenas de su propia existencia, tras la misteriosa muerte de su hermano mayor hace 2 años, sus padres han depositado en ella la ineludible obligación de seguir los pasos políticos de su familia, anulando su sueño secreto de ser escritora. Sin embargo, en ese intercambio de vulnerabilidades surge una promesa silenciosa. Mizuki escribe una historia de terror y suspenso solo para Mako, y Mako, con una fe ciega, le asegurará que será famosa y rica, tanto que algún día podrá mirar a Mizuki con orgullo. La jornada termina bajo un cielo gris. Mako corre apresurada, preocupada por llegar a tiempo a la cocina y cuidar de su padre, contando cada moneda de su escaso salario. En un descuido, es empapada por el agua. Un último golpe a su dignidad en un día interminable. Bajo la lluvia incesante, un joven atractivo que con una sonrisa amable le ofrece un paraguas, le comenta casualmente que él también se graduó de la misma preparatoria. Y restándole importancia al gesto, le insiste en que se lo quede, alegando que pensaba desecharlo de todas formas. Antes de que ella pueda reaccionar a todo, el desconocido se marcha, dejándola protegida bajo la tela impermeable y con la curiosidad sembrada en el pecho. No pasa mucho tiempo antes de que Mako descubre la identidad de su salvador, Yuchi Akatsuki, un alumno popular a quien toda la escuela parece admirar en redes sociales. Tras vacilar un poco, Mako decide seguirlo en Instagram con la única intención de agradecerle, pero la respuesta de él es inmediata y desarmante. La reconoce al instante, la llama por su nombre con una familiaridad pasmosa y comienza a intercambiar mensajes con ella día y noche. Esa tensión repentina culmina con una invitación para salir e ir juntos a un concierto del fin de semana. Angustiada por no tener que ponerse, Mako acude a Mizuki, su refugio habitual. En la habitación de su amiga, que permanece inalterable por el tiempo, Mako busca algo más simple que una camiseta vieja. Mizuki, siempre observadora, deduce al instante que se trata de una cita con Akatsuki y aunque su tono es sereno, le presta ropa necesaria para que Mako pueda ir deslumbrante. El día de la cita, Akatsuki la recibe con halagos que la hacen sonrojar, aunque pronto la repara con un detalle impráctico. Ella lleva tacones altos imprácticos para estar en un concierto. Apenada, Mako intenta correr a cambiarse, pero él la detiene con suavidad, prometiéndole que la cuidará a pesar del peligro de tropezarse. Ya en el evento, rodeado de música y luces, Mako se siente transportada a un mundo nuevo, tratada con una delicadeza que jamás había experimentado, como si fuera una princesa. Sin embargo, mientras su mano se entrelaza con la de él, la narración advierte que esa felicidad embriagadora no es más que el inicio de una caída vertiginosa, un descenso hacia la oscuridad que ella, cegada por la ilusión, aún no es capaz de percibir. Ya en el concierto, cargado de luces y música ensordecedora, aparece el escenario de un sueño para Mako. Entre la multitud, Akatsuki la cuida, protegiéndola de los empujones y guiándola como un caballero que le hace sentir especial. Yuki, siempre caballeroso, se ofrece a acompañarla a la estación. En el camino, intenta animarla, elogiando su honestidad y su alegría en un gesto de intimidad. Le pide que rompa la barrera formal, llamarle Yuki, pero él no entiende que su amabilidad es la sal en su herida. Al despedirse, Mako se rompe, llora abrumadoramente por la culpa. El contraste entre la pureza de ese chico y su propia vida insoportable. Mientras ella llora, la memoria nos arrastra de vuelta al infierno.
Vemos un sótano sucio y un hombre obligándola a quitarse el uniforme escolar. Este no es más que un flashback de su tío llamándola a joven ambiciosa y acusándola de buscar solamente el dinero, en una distorsión perfecta a la víctima siendo la culpable por su propia explotación. De vuelta al presente, Yuki no se rinde, aparece frente a su trabajo, preocupado por su silencio. Mako no aguanta más la fachada, decide quemar los puentes. Con el corazón roto, vomita la verdad, le cuenta cada detalle sombrío de lo que hace su trabajo. Quiere que él la odie, quiere darle asco para alejarlo. Soy una chica sucia, y le grita con desesperación que su amabilidad únicamente le duele, que deje de preocuparse por ella. Este escucha en absoluto silencio, no se mueve, no la juzga. Tras un momento de tensión asfixiante, él habla, su voz es débil, pero sus ojos muestran una compasión profunda. Es imperdonable, admite, pero no tú, sino lo que te están haciendo. Se despide deseándole buenas noches y lanzándole una pregunta al aire. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Y así, sin esperar respuesta, se marcha como el viento, dejando a Mako sola, confundida y temblando en la oscuridad de la noche. Pocos días después, aparece con una noticia que parece milagrosa. Ha hablado con el tío de Mako y ha logrado que prometa que nunca más volverá a obligarla a hacer cosas que ella no quiera. Mako, abrumada por el alivio, no se pregunta cómo el joven ha logrado doblegar la voluntad de un hombre tan ruin. Simplemente se entrega a la gratitud y a la esperanza de una vida normal. Bajo esa nueva sensación de seguridad, la relación entre ambos se profundiza. Mako comienza a frecuentar el departamento de Akatsuki, un lugar que se ha convertido en un refugio frente al mundo exterior. Allí, entre caricias y promesas, ella experimenta por primera vez una intimidad que cree basada en afecto. Akatsuki la envuelve en palabras dulces, repitiéndole al oído cuánto la quiere y lo linda que es. Mientras ella se deja llevar por la euforia que la nubla el juicio, siente que por fin ha encontrado a alguien que la valora de verdad. Sin embargo, esta nueva felicidad tiene un precio, el distanciamiento con Mizuki. Mako falta a sus encuentros habituales y deja de responder con la misma frecuencia. Absorta en su romance. Mako cree haber encontrado la salida de su pesadilla sin notar que el control que antes ejercía su tío simplemente ha cambiado de manos. Los días pasan y vemos cómo se abre con una discusión que le helaría la sangre a cualquiera. Akatsuki no está golpeando a Mako, está haciendo algo peor, la está manipulando. Le increpa por intentar borrar algunas fotos de su teléfono. Se muestra molesto, herido. Me siento solo cuando no estás, dice con voz suave, solo quiero verte, incluso llegando al cinismo de decirle que se ve linda cuando se enoja. Mako, agotada, intenta poner un límite, le suplica que no repita esa situación, pero este ignora sus palabras como si fueran ruido de fondo, sus mensajes claros, él no va a detenerse. En la escuela la atmósfera cambia, pero sigue siendo sofocante. En el pueblo pequeño los rumores viajan más rápido que la luz. Mako está saliendo con Akatsuki, el chico más popular. Sus compañeras la rodean como buitres, gritos de emoción mezclados con envidia ácida. Le hacen preguntarse invasivamente, ya se besaron, tienen fotos. Mako sonríe y agradece, navegando por el campo de miradas celosas, sabiendo que cada respuesta puede ser usada en su contra. El acoso virtual pronto se vuelve físico. Al abrir su casillero, el olor a muerte la golpea. Dentro hay un cuervo muerto. Mizuki explota de rabia, sugiriendo cazar a los responsables, pero la reacción de Mako es la que realmente asusta. No grita, no llora, mira el cadáver de los ojos vacíos y murmura: estoy acostumbrada a ver sangre, no tengo miedo. En ese mismo momento, Mizuki comprende que la realidad de su amiga se rompió hace mucho tiempo. Con el tiempo, la máscara de Akatsuki se cae por completo. Ese bolso costoso que le regaló no era un gesto de amor, era un pago inicial por su propiedad. Mako descubre que su relación viene con una manualidad de instrucciones asfixiantes, una lista de reglas que debe obedecer sin chistar. Tiene prohibido hablar con otros hombres, es su prioridad absoluta sobre todo estar con él, reglas estrictas sobre cómo se tiene que vestir y cómo se tiene que comportar en la cama, y la más importante, que tiene prohibido revisar sus pertenencias. La situación llega al límite en su departamento. Cuando Mako está limpiando, cumpliendo su rol de novia obediente, un movimiento en falso golpea accidentalmente un estante, entonces lo ve, oculto entre los objetos el lente de una cámara brillante devolviéndole la mirada. El descubrimiento de la cámara oculta marca el fin de la última ilusión de Mako. Al confrontarse a Akatsuki, la máscara de amabilidad de este se desmorona por completo, revelando un hombre cínico y calculador. Ya no hay palabras dulces ni promesas de protección. En lugar de esto, él admite con total naturalidad que grabó sus encuentros íntimos porque le costó mucho encontrar un buen ángulo y no está dispuesto a que ella borre su arduo trabajo. La situación escala rápidamente hacia la crueldad cuando Mako, entre lágrimas, intenta apelar a su decencia. Akatsuki responde con una sonrisa burlona, le recrimina su actuación de chica inocente, recordándole que sabe perfectamente que ella ya posee fotos con su tío. Con un tono gélido le dice que deje de llorar,
porque su llanto resulta molesto y acto seguido le propone un negocio, usar ese video de ella para que debute formalmente en el cine para adultos, asegurándole tener amigos en la industria y llega a elogiar su cuerpo de forma vulgar, sugiriendo que tendría un éxito profundo en ese mundillo. Mako, sintiendo que el suelo desaparece bajo sus pies, intenta huir del departamento, pero las palabras de Akatsuki la persiguen hasta la puerta. Él le pregunta a dónde cree que va, y con una sonrisa perversa le lanza una última amenaza disfrazada de sugerencia, preguntándole si realmente no quiere que ese video sea el inicio de su carrera como actriz. Yuki no se conforma con seguirla, lo guardó todo. Cada momento de intimidad, cada momento en el que ella se cambió de ropa o incluso sus instantes más privados en el baño. Él acumuló un archivo de su vida en las sombras, transformando su privacidad en una pesadilla documentada. Pero el acoso no era solo pasivo. Ante cada negativa de Mako, Yuki respondía con una violencia creciente. Mensajes aterradores aterrizaban en su teléfono, como amenazas de muerte y una advertencia constante de que si intentaba terminar con lo que tenían, nunca se lo perdonaría. La situación cruzó un punto de no retorno cuando Yuki decidió monetizar su obsesión. En una reunión forzada en un parque, bajo la amenaza de que su padre descubriría la verdad, Yuki le mostró la prueba de su bajez. Se jactó de la calidad de sus capturas y le reveló que ya estaba lucrando con su dolor. Había vendido unas películas protagonizadas por ella bajo un título infame, el trabajo obsceno de Igarashi Mako para ganar dinero fácil. Incluso presumió con una sonrisa enferma que alguien ya había pagado 10.000 yenes por ver su humillación. Mako intentó confrontarlo, exigiendo el fin de la vigilancia, pero la respuesta de Yuki fue la fuerza bruta. Entre forcejeos y gritos la obligó a subir a su auto. Dentro de ese espacio cerrado, Yuki alternaba entre burla y la posesión asfixiante. Le enviaba mensajes sobre supuestos éxitos de venta y la amenazaba con empapelar su escuela con sus fotos si se atrevía a traicionarlo. Solo yo puedo tenerte, repetía, como un mantra oscuro mientras juraba castigarla por su tontería. Con la llegada del otoño, la resistencia de Mako se desmoronó. El acoso ya no era límite para Yuki, ahora venía de todas partes. Llamadas de desconocidos a medianoche, grafitis en paredes de su casa y cadáveres de animales arrojados en su propiedad. Desesperada, Mako le suplicó el final. Lo acusó de ser el responsable de toda su miseria, pero Yuki, impasible, solo le puso un precio a su libertad. 3 millones de yenes, esa era la cifra. Según él, era la inversión que había hecho en ella y lo que debía pagar para ser libre. Mako, dispuesta a cualquier cosa con tal de escapar de ese infierno, acepta, pero su sumisión solo enfureció más a la bestia. Yuki estalló con un ataque de ira y desprecio, gritándole que ella no valía nada y que su deuda no se pagaría solo con billetes. Yuki ya no finge, su máscara de novio protector ha desaparecido para revelar a un extorsionador despiadado. La habitación se llena de gritos e insultos, llamando a Mako pobretona, mientras le exige saber cómo piensa pagar la deuda millonaria que él mismo inventó. Antes de colgar, lanzó una amenaza de muerte definitiva, una promesa de final que deja a Mako sumida en un terror absoluto. Aterrada y acorralado, Mako toma la decisión que tanto quería evitar, ir a la policía. Había intentado resolverlo sola para no manchar el nombre de su padre ni arrastrar a Mizuki a un infierno, pero la sombra de Yuki es demasiado larga. Frente a la oficina vomita cada detalle. Ellos intentan calmarla, le dan protocolos y números de emergencia asegurando que estarán ahí. Pero en un pueblo pequeño, las promesas de la policía a veces son solo palabras al viento. Al salir de la comisaría, Mako se topa con Mizuki. Para no angustiarla, vuelve a ponerse la máscara, miente diciendo que el malestar es solo dolor físico, algo pasajero. Durante ese invierno, Mizuki se convierte en su único refuerzo de paz. Mientras su amiga estudia para los exámenes, Mako se ofrece a trabajar por las dos. Es un sacrificio silencioso, una promesa interna que ella se encargará de toda la oscuridad para que Mizuki pueda tener un futuro brillante. Pero el pasado siempre regresa y esa vez lo hace con crueldad inhumana. En un encuentro cargado de sadismo, Yuki le exige una prueba de amor. Debe cortarse las muñecas. Bajo la presión de sus gritos y la desorientación del miedo, Mako termina hiriéndose a sí misma. Yuki no siente lástima, celebra el acto con una frialdad que hiela la sangre. No conforme con la sangre derramada, lanza su última carta. Presume de su supuesto contacto con la Yakuza y con la misma policía. Todo esto para asegurar su silencio y entonces pronuncia la amenaza que sella el destino de todos. Si Mako vuelve a desobedecerlo, Mizuki será la próxima. Mientras tanto, en el local de ramen, el nombre de Akatsuki, el antiguo novio de Mako, actúa como un detonador. El aire se vuelve pesado, cargado de una obsesión violenta. Entre las sombras del restaurante, el deseo de venganza contra él comienza a germinar. Mako anhela la paz, pero el eco de las promesas rotas y la violencia de Yuki han dejado claro que la única forma de alcanzar la tranquilidad será a través de la sangre. Todo comienza en el local de ramen. El tío de Mako conversa con un cliente mientras espera a Mizuki. Con una actitud despreciable habla de ella como si fuera un objeto. La describe como una chica aburrida que no se compara con la belleza de su sobrina, pero admite que hay demanda para jóvenes de su tipo. Incluso presume una nueva cámara que plantea retratarla, sin saber que está sellando su propio destino. Mientras tanto, Mako realiza una entrega de comida
comida a un cliente habitual, pero ese hombre no busca alimento. Con una malicia que hiela la sangre le revela la verdad. Lleva meses comprando fotos y videos de ella a su propio tío. Le muestra imágenes tomadas a escondidas donde ella aparece con un chico, preguntándole si su novio sabe que lo están vigilando. En ese instante la realidad golpea a Mako con una dureza insoportable. Al fin lo entiende, su tío y Yuki nunca fueron enemigos, eran cómplices desde un inicio. La traición se vuelve insoportable para Mako, que descubre el siguiente paso de su plan. Su tío ha intentado abusar de su amiga, Mizuki, pero la perversión del hombre encuentra un límite letal. En un estallido de desesperación y defensa propia, creando una escena dantesca, el cuerpo inerte del hombre sobre el suelo y Mizuki en un estado de shock, repitiendo en un susurro roto una sola pregunta: ¿por qué ha tenido que pasar esto? Mako, destrozada por la culpa, se desploma ante su amiga. Confiesa que siempre supo que su tío tomaba fotos inapropiadas, pero jamás imaginó que el horror cruzaría la puerta de su casa para lastimar a Mizuki. A pesar del charco de sangre, Mako intenta consolarla. Con una frialdad nacida del trauma, le asegura que ese hombre merecía morir, que Mako no es una asesina, solo fue la mano de la justicia. Sin embargo, surge un problema crítico: la cámara del tío lo registró todo. Mako, con una lógica que queda, sugiere entregar la grabación a la policía para demostrar la legítima defensa, pero Mizuki estalla. Entre gritos de angustia se niega rotundamente. No puede permitir que nadie más vea ese contenido, ni la ley, ni el mundo, ni siquiera ella misma. Con una determinación desesperada le suplica que borre el video, que el horror se ha convertido en cenizas, que esta sea un secreto entre las dos. Deciden borrar la evidencia y ocultar el cadáver. Mako abraza a Mizuki bajo la promesa de que se protegerán una a la otra, convencidas de que pueden hacer que el pasado desaparezca sin guardar silencio. Mizuki recuerda el pacto que hicieron. Mako había matado a su tío para salvarla y acordaron borrar todo rastro del crimen para convertirlo en un secreto compartido. Sin embargo, la tarea de eliminar las pruebas resultó ser mucho más oscura y compleja de lo que imaginaba. Al revisar la lactos del local de ramen, Mizuki se enfrenta a una realidad grotesca. El dispositivo estaba repleto de carpetas de fotos y videos de chicas, pero la gran mayoría son de Mako, algunas incluso de cuando tenía apenas 10 años. Descubre un historial de correos que confirman que el tío no solo tomaba las fotos, sino que las vendía ilegalmente a contactos en su red. Pero lo que más le desconcierta es encontrar videos grabados en la habitación de Akatsuki, el exnovio de Mako. Mizuki se pregunta por qué el tío tendría material privado de ese chico y comenzó a sospechar que existía una conexión siniestra entre ambos hombres. Mientras Mako intentaba mantener la normalidad asistiendo a la escuela, Mizuki asume el cargo de la investigación. Han pasado 3 días desde el asesinato y la presión aumenta. Al analizar la situación, deduce que Akatsuki no solo era un acosador que se negaba a aceptar la ruptura de Mako, sino que probablemente el tío de Mako tenía acceso a ese material por alguna razón en específico. Decidida a encontrar el eslabón perdido en la conexión de Akatsuki y el tío, Mizuki regresa sola al local de ramen. Dentro del local, revisa cada rincón buscando algo que se haya pasado por alto. En el baño, su búsqueda de un fruto amargo. Encuentra una cámara oculta camuflada entre los objetos. Al sacarla y revisar, el asco la invade al confirmar que apunta directamente hacia el inodoro. Aunque no sabe con certeza quién la instaló, la conclusión es obvia. El tío y Akatsuki debían ser cómplices en esa red de voyerismo. Ya han pasado 5 días desde el incidente, y así ella comprende el golpe de gravedad de este hallazgo. Si esa cámara estaba encendida y grabó continuamente, no solo capturó imágenes indecentes, sino también debió registrar el audio de aquellas noches. Se da cuenta de que la cámara debió grabar todos los sonidos de la lucha y el asesinato. Justo en ese instante de pánico, ve a Akatsuki merodeando nuevamente cerca del local de ramen, buscando algo desesperadamente. Entonces lo entiende, él fue quien puso la cámara y quien ha vuelto a recuperarla antes de que alguien más la encuentre. La incertidumbre sobre la verdadera relación entre Akatsuki y el dueño del local atormenta a Mizuki. Sabe que no puede permitir que él siga indagando y una idea terrible echa raíces en su mente. Para proteger a Mako tal vez sea necesario matarlo. El pensamiento la aterra y sus manos tiemblan ante la posibilidad de cruzar esa línea nuevamente. Pero la seguridad de su amiga es lo único que le importa en ese momento de desesperación. La situación no pasa más, simplemente con una charla en la cual Yuki se presenta a ella. Momentos después, Mako comparte con ella una amarga reflexión sobre el pasado. Habla con tristeza de cómo los responsables de inducir un suicidio nunca reciben castigo, y cómo la carga y la culpa termina aplastando a los sobrevivientes, tal como le ocurrió a ella con su familia. Mizuki asiente en silencio, comprendiendo profundamente que la justicia es un concepto vacío y que ella misma debe cargar con su propia condena. Más tarde, cuando Mako le pregunta si logró recuperar algo del local, Mizuki miente para protegerla. Le dice que solo volvió porque había perdido las llaves de su casa, ocultando sus verdaderas intenciones. Mako intenta acompañarla nuevamente, pero Mizuki se niega con firmeza, advirtiéndole que debe mantenerse alejada de ese lugar maldito. Una vez sola, Mizuki se enfoca en su verdadero
objetivo, la computadora portátil. Está convencida de que el dispositivo contiene la grabación del asesinato captado por la cámara oculta, la evidencia final que debe destruir a toda costa. Con la mente fría y un plan trazado, Mizuki se reúne con Akatsuki. Sin titubear le revela que ha decidido entregarse a la policía, pero es una trampa psicológica perfecta. Ella sabe que él no puede permitírselo. Si las autoridades registran el local, encontrarán las pruebas que lo señalan como cómplice. Para salvarse a sí mismo, Akatsuki tendrá que ayudarla a borrar cada rastro de evidencia. Akatsuki muerde el anzuelo de inmediato, le asegura que hay una forma de eliminar todo el contenido y la conduce de vuelta al local de ramen, sin sospechar que, desde las sombras, Mako lo observa todo con el corazón en un hilo. Una vez dentro, él corre al baño a buscar la cámara y se abalanza sobre el portátil. Mizuki lo observa en silencio esperando una reacción sorprendida si él fuera inocente, pero su actitud lo delata. Su rostro no muestra asombro, solo desesperación por encubrir sus huellas. Mizuki queda atónita ante la magnitud de la crueldad. Mientras lo mira, maldice en su mente a los hombres que convirtieron la vida de su amiga en un infierno. Mizuki le pide hablar en privado y lo acompaña a su apartamento. Mientras él intenta convencerla de que no se entregue, su verdadera naturaleza psicópata emerge de nuevo. Sin que Mizuki lo note, Akatsuki le envía fotos de sus cámaras ocultas a Mako, amenazándola con que ella será la siguiente víctima del mismo destino. Es un error fatal. Sin saberlo, con cada mensaje que le envía, está empujando a Mako a ejecutar una catástrofe final que ya ha comenzado a germinar en su mente. Pasan los días, Mako ha dejado de responder, sumida en un silencio que aterra a Mizuki. Movida por el presentimiento oscuro, decide ir a buscarla a su casa. Cuando Mako finalmente sale a recibirla, la imagen es devastadora. Se encuentra en un estado deplorable, rota por el miedo y la extorsión constante. La chica alegre que Mizuki juró proteger ya no existe, solo queda una sombra que clama por un final. La desconfianza termina por estallar y Mako confronta a Mizuki. Atormentada por la posibilidad de la traición, le pregunta directamente si está saliendo con Akatsuki o si planea exponerla como una asesina. Mizuki, horrorizada ante la acusación, nega rotundamente cualquier alianza con él y le jura lealtad eterna, prometiendo que siempre estará a su lado. Sin embargo, cuando Mizuki revela que ha visto los videos ocultos para investigar la complicidad de su tío, Mako se quiebra. Se siente sucia y repugnante en comparación con la pureza que ve en Mizuki. Le grita que no la toque, insistiendo que ella merece todo lo malo que le ocurre, mientras huye a un lugar dejando a Mizuki sumida en la culpa. Mientras Mizuki abandona sus clases sintiéndose enferma y resuelta a disculparse tantas veces como sea necesario para recuperar a su amiga, Akatsuki ya ha hecho su movida. Utilizando el GPS del teléfono de Mako que no podía permitirse desechar, la rastrea hasta donde se encontraba temblando en medio de la nieve. Allí despliega su crueldad final, le revela que su propio padre sabía sobre los abusos y las fotos, y que de hecho él era el que las vendía para pagar sus deudas. Akatsuki la convence de que no le queda nada, ni casa, ni escuela, ni familia, y le ofrece drogas para evadirse, asegurándole que sin él ella no puede vivir. Mizuki busca a Mako desesperadamente por todas partes, en su casa, en la escuela, en el cibercafé, pero donde sea no hay rastro de ella. El pánico comienza a asfixiarla hasta que finalmente logra establecer contacto telefónico. Al otro lado de la línea, la voz de Mako suena débil y rota, pronunciando el nombre de Mizuki entre sollozos para pedirle perdón por todo. Una terrible comprensión golpea a Mizuki cuando logra ver sus cosas al lado del camino, tiradas. Se adentra al bosque solo para ver lo que tanto quería evitar. Frente a la tragedia, los arrepentimientos se acumulan uno tras otro en la mente de Mizuki. La promesa de escapar juntas a Magical Land se desvanece, reemplazada por la cruda imagen de Mako herida. Al examinar el arma con la que su amiga se quitó la vida, Mizuki reconoce el cuchillo. Pertenece a Akatsuki. La confirmación de su crueldad llega al revisar el teléfono de Mako, que vibra incesantemente con mensajes sádicos donde él se burla de su sufrimiento, la amenaza y la insta a morir si no se somete a sus deseos. La comprensión de que el verdadero culpable seguirá impune mientras Mako carga con todo el dolor, enciende la furia oscura de Mizuki. En ese instante toma una decisión irreversible, pide un perdón silencioso a su amiga, no por haber fallado, sino por el camino que está a punto de tomar. Jura solemnemente que enviará a ese maldito al mismo infierno. Sabe que para lograrlo debe renunciar a su humanidad y acepta sin dudar convertirse en un monstruo, en una asesina, con tal de cobrar su venganza. El dolor se desborda en un grito desgarrador que resuena en la soledad del bosque. Mizuki recuerda con amargura las palabras de Mako, quien se creía estúpida y repugnante, convencida de que se merecía su desgracia, pero Mizuki rechaza esa mentira con ferocidad, mientras sostiene la certeza de que su amiga era hermosa e inocente. Su mente se fija en un único y brutal objetivo: descuartizarla con sus propias manos, todo con el fin de que se haga justicia. Mizuki se presenta a la casa de Akatsuki en medio de la noche.
interrumpiendo su falsa calma. No va a matarlo, sino a cerrar el trato final. Con frialdad le anuncia que Mako ha muerto y le muestra una prueba que lo deja helado. Asumiendo toda la culpa, Mizuki le ofrece una salida. Ella se entregará como la única responsable del asesinato del dueño del local, pero a cambio, él debe borrar todo el material digital que tenga de Mako de inmediato. Le advierte que si la policía encuentra algo en sus dispositivos, él también caerá. Acorralado y temiendo ser implicado, Akatsuki intenta salvarse soltando una revelación que cambia todo. Él no vendía los videos. Los verdaderos comerciantes de la intimidad de Mako era el dueño del local y su propio padre. La noticia golpea a Mizuki como una fuerte sentencia. Akatsuki confiesa que ese par de hermanos había estado explotando de Mako desde que era pequeña, vendiéndola al mejor postor. Mizuki, asqueada y furiosa, comprende que la red de abuso era mucho más profunda y doméstica de lo que ella imaginaba. Deja a Akatsuki aterrorizado con la orden de borrar todo y se marcha. Su sed de respuesta la lleva directamente a la casa de Mako, donde su padre, ajeno a la tormenta que se avecina, pregunta por el paradero de su hija. Mizuki no pierde el tiempo. En cortesía, le revela que sabe todo y lo amenaza con el mismo destino que sufrió su hermano si no confiesa a quién le vendía el material. El padre, presa del pánico al verse descubierto, se derrumba. Le entrega la dirección de correo a los que enviaba los archivos, pero su cobardía se transforma rápidamente en una excusa patética. Grita que él no lo sabía, que todo había sido idea de Tatsuo, su hermano, y que solo lo hacía porque necesitaba el dinero para sobrevivir. En un intento final y grotesco por lavarse las manos, se atrevió a decir que a Mako se le veía feliz haciéndolo. Estas palabras resuenan en Mizuki, confirmando la miserable vida que tenía su amiga, soportando en silencio, traicionada incluso por su propio padre. Paralizada por la magnitud del horror y la repugnancia, Mizuki decide que ya ha visto suficiente y ha llegado al fondo del abismo. Regresamos al presente, la investigación de un giro cuando el abogado Tetsuji consigue un testimonio que contradice la versión oficial. Una joven declara haber estado con Akatsuki la noche del crimen y revela que vio a Mizuki esperándolo frente a la casa cerca a las 10 de la noche. Según los testigos, ambos subieron al auto de Akatsuki y hablaron durante horas, hasta que regresó solo pasadas las 2 de la madrugada. Con esta nueva información, el abogado visita a Mizuki para confrontarla con la inconsistencia temporal, señalando que la muerte de Mako ocurrió en un lapso donde ninguno de los dos tenía una coartada. Mizuki mantiene su postura, pero ajusta el relato ante la presión. Admite el encuentro, explicando que fue a buscar a Akatsuki únicamente para informarle que Mako había muerto. Describe que él reaccionó con una locura aterradora, lo que obligó a bajarse del auto asustada y tomar un taxi de regreso a casa. Sin embargo, el abogado detectó otro fallo en su confesión. El cuchillo de cocina que ella entregó a la policía fue usado para matar al dueño del local, pero no hay rastros de él en el cuerpo de Mako. Al ser cuestionada sobre el arma real, Mizuki vacila y finalmente menciona que Mako llevaba una navaja, insinuando que esa fue la herramienta del final. Mientras tanto, en la oficina legal se destapa el motivo oculto del abogado Tetsuji. Se revela que años atrás perdió a su propia hija en un accidente causado por un menor. Una tragedia que alimenta su obsesión por descubrir la verdad en casos juveniles. Esa meticulosidad rinde frutos cuando analiza las grabaciones de seguridad del taxi de Mizuki a bordo aquella noche. Las imágenes confirman que ella pidió detenerse brevemente en la escena del crimen antes de ir a casa, pero revela algo mucho más inquietante. En el video oculto en la oscuridad del lugar de los hechos se distingue claramente un BMW azul, el auto de Akatsuki. El hallazgo sacude las hipótesis de defensa. Tetsuji comprende que Akatsuki estaba en la escena del crimen al mismo tiempo que Mizuki pasó por allí. Esto abre interrogatorios aterradores sobre si Mako seguía viva en ese instante o si Mizuki, lejos de ser la única culpable, está protegiendo a alguien más. Con la certeza que hay piezas que no encajan, el abogado se prepara para profundizar en la investigación, convencido de que la verdad es más retorcida de lo que parece. El día del juicio llega y la sala se llena de murmullos expectantes. Ante la pregunta crucial de la fiscalía, Mizuki rompe el silencio con una declaración que sacude a los presentes. Admite haber asesinado al dueño del local de ramen, Tatsuo Ichiba, pero niega con firmeza haber matado a Igarashi Mako. La confusión se apodera del tribunal mientras su abogado defensor respalda esta nueva versión, desestimando la confesión inicial que le incriminaba en ambas muertes. La historia retrocede para mostrar cómo el abogado Tetsuji obtuvo la pieza clave para este giro. Decidió encontrar la verdad a cualquier precio, orquestó un accidente de tráfico con el auto de Akatsuki, soportando los insultos del joven para obtener acceso al vehículo bajo la excusa de pagar las reparaciones. Su arriesgada maniobra dio frutos al revisar la tarjeta de memoria de la cámara del auto.
Allí encontró una grabación fechada el 15 de diciembre, la noche de la muerte de Mako, donde se escucha claramente a Mizuki diciéndole a Akatsuki que se quedará tranquilo, que ella asumiría la culpa de todo para protegerlo. Con esa prueba en mano, Tetsuji confronta a Mizuki en el centro de detención ante la justicia. Intenta hacerle entrar en razón, revelándole cruelmente que ella no es especial para Akatsuki. Los registros muestran que muchas otras chicas han pasado por el mismo auto. Le reprocha que está desperdiciando su vida y asumiendo la condena en prisión por un hombre que no le importa en lo absoluto. Mizuki, cansada de fingir, abandona su máscara de indiferencia y cuestiona las motivaciones del abogado, preguntándole si realmente le importa de verdad o solo su propia carrera. Finalmente, Mizuki revela la fría y calculada verdad detrás de sus acciones. Explica que la ley es impotente ante la inducción al suicidio. Si se supiera que Mako se quitó la vida por culpa de Akatsuki, él jamás sería castigado penalmente. Por eso Mizuki ideó un plan retorcido: fingir ser una mujer estúpida enamorada que encubriría un crimen, al asumir la culpa y luego complicar el caso. Su objetivo no era salvarlo, sino todo lo contrario: arrastrarlo al centro del juicio por asesinato, poner los ojos del mundo sobre él y destruir su vida social y pública, ya que la justicia legal no podía tocarlo. Su confesión falsa fue la trampa perfecta para llevar al hombre que odiaba ante lo único tribunal que podía dañarlo. El caso da un vuelco mediático y las revistas comienzan a especular sobre la verdadera naturaleza de los hechos, sugiriendo que el apuesto universitario señalado por la defensa podría ser el verdadero asesino y que Mizuki solo lo encubría. En el tribunal la tensión aumenta cuando la defensa solicita tiempo para reestructurar su estrategia tras el cambio de declaraciones del acusado. Mientras tanto, Akatsuki intenta mantener su fachada de indiferencia frente a sus amigos, pero la presión legal lo obliga a presentarse en el estrado para el segundo juicio. Bajo juramento, Akatsuki ofrece una versión de los hechos diseñada para exculparse. Relata con fingida conmoción que encontró a Mako ya muerta, desangrada en el suelo. Afirma haber visto junto al cuerpo una navaja que reconoció como suya, la cual guardaba en su auto, pero asegura que no llamó a la policía por miedo al verse implicado. Con frialdad declara que Mizuki decidió cargar con la culpa de esa muerte también, dado que ya había confesado el asesinato del dueño del local y no tenía nada que perder. Según él, todo fue una decisión unilateral de ella. Sin embargo, el abogado defensor, el señor Tetsuji, despliega su trampa maestra. Proyecta en la sala la grabación de la cámara del auto de Akatsuki de aquella noche. En el audio se escucha claramente la conversación donde Mizuki le confirma que ha enterrado el cuchillo junto al cuerpo de Mako. El abogado señala la contradicción fragante. Akatsuki acaba de testificar que no sabía qué había pasado con el arma. Acorralado, el joven intenta rectificar desesperadamente, inventando que él dio la navaja a Mako para defenderse de un acosador en la escuela y lanzando teorías hirientes sobre un posible suicidio, sugiriendo incluso que la mano fue cortada para ocultar cicatrices de corte en la muñeca. Akatsuki pierde la compostura y comienza a gritar, acusando al tribunal de querer fabricar un culpable, pero el abogado no se detiene, lanza un golpe final que desmorona su coartada. Le pregunta directamente por qué, si es inocente y no sabía nada, acudió a la escena del crimen esa misma noche. Ante el silencio atónico de Akatsuki, el abogado revela que tiene un testigo que lo vieron en el lugar de los hechos, cerrando el cerco sobre él y dejándolo sin escapatoria frente a la verdad. Ante la presión, Akatsuki comete un error fatal. Admite que fue a buscar el cuchillo para evitar problemas. Sin darse cuenta, reveló un conocimiento que solo el culpable podría tener. Pero Mizuki había declarado que el arma estaba enterrada junto al cuerpo. Al saber dónde buscar junto al cuerpo, Akatsuki confirma implícitamente su participación y destruye su propia coartada frente a todos. La máscara del joven carismático se cae a pedazos. Acorralado y expuesto como un depredador con nexos criminales, Akatsuki sufre un colapso nervioso en pleno tribunal. Comienza a gritar e insultar y a amenazar de muerte al abogado mientras ríe de manera maniática, mostrando por fin su verdadera naturaleza violenta ante el jurado. Es sacado a la fuerza de la sala maldiciendo a todos, aunque legalmente solo logran arrestarlo por acoso y posesión de armas. Su vida social y su futuro quedan completamente destruidos. Meses después, el deshielo permite recuperar del estanque el cuchillo y el teléfono de Mako, validando la verdad oculta. Finalmente se dicta la sentencia de Mizuki. El tribunal determina que la muerte de Tatsuo Chiba, el dueño del local, fue en legítima defensa, declarándola inocente de ese asesinato. Sin embargo, respecto a Mako, la falta de pruebas contundentes que la exculpen la obligan a cargar con la responsabilidad legal de su muerte. Además de los cargos por el abandono de ambos cuerpos, Mizuki es condenado a una pena de 7 a 2 años en prisión. El juez cierra la sesión con una reflexión amarga, reconociendo que la tragedia fue engendrada por la vileza de los adultos y que tanto ella como Mizuki son simplemente víctimas del sistema. Ella escucha el veredicto con calma, aceptando su destino sin objeción, satisfecha por haber cumplido su promesa.
Mizuki recupera su libertad y sale de la prisión de Yamagata, donde es recibida por el abogado Tetsuji, mientras viajan por la autopista hacia Tokio, donde un oficial de libertad condicional le ha conseguido un pequeño apartamento para que empiece de cero. Se revela los destinos miserables de aquellos que provocaron la tragedia. Akatsuki, lejos de la imagen de joven prometedor, ha quedado completamente destruido. Sigue recayendo en las drogas y vive en la sombra de lo que fue, repudiado socialmente. Por otro lado, el padre de Mako tuvo un final patético. Murió de un ataque al corazón viviendo en la calle como un indigente, tras haber vendido las últimas pertenencias de su hija por unas pocas monedas. Antes de la separación deciden hacer una última parada en Magic Land, el parque de diversiones al que Mako siempre soñó ir. En ese lugar lleno de familias y alegrías, el abogado finalmente reconstruye la verdad completa, la pieza que faltaba al rompecabezas. Comprende que Mako realmente se suicidó, pero Mizuki sabía que la ley jamás castigaría a Katsuki por haber inducido a la muerte. Ante la impotencia, Mizuki orquestó un plan maestro y terrible, manipuló la escena del suicidio para que pareciera un homicidio, ocultó el teléfono y el arma, se incriminó a sí misma. Su objetivo no era encubrir un crimen, sino fabricarlo. Utilizó a los abogados y el sistema judicial como herramientas para arrastrar a Katsuki a un juicio público y exponerlo y destruir su vida social, ya que legalmente era intocable. Mizuki admite con serenidad que usó a todos y sacrificando su propio futuro y cargando con una condena a la cárcel solo para vengar a su amiga. El abogado, conmovido por la magnitud de su sacrificio, lamenta que la sociedad esté tan rota como para obligar a una niña a destruir su propia vida para obtener justicia. Como despedida, le entrega un último recuerdo, recuperado de la habitación de Mako. Sosteniéndolo en medio del parque, Mizuki tiene una visión de su amiga sonriendo, finalmente en paz. Con una mezcla de dolor y alivio, Mizuki se despide de ella para siempre, dejando atrás el infierno compartido para caminar por primera vez hacia su propia vida, dando fin así a Adavana. Gracias a todos por ver y por acompañarme a través de esta serie. Los veo en un próximo video y chao, suscríbanse. Chaito.